Devocional con Maín, Aguas de Vida. Amada familia de la fe, que las bendiciones de Dios Padre Celestial y de nuestro Señor Jesucristo estén en vosotros por medio de la verdad y de su abundante amor. Sumerjámonos en la vida de la palabra de nuestro Señor y a través de ella deleitémonos en su enseñanza íntegros. ¿Cómo podemos dar fruto? Sería la pregunta, mis amados, de integridad para estos tiempos complejos. Recordemos que en Gálatas, anteriormente el Señor nos habla en el capítulo 5, 22-23, que existen unas normatividades como seguidores de Cristo para dar ese fruto conforme al Espíritu de Dios. Nos habla del amor. La palabra habla de que en 1 de Juan 4:16, de que como hijos de Dios debemos de tener amor primeramente hacia nosotros para manifestar ese amor pleno de Dios hacia las personas que están caminando junto a nosotros como hijos de Dios. Hay una condición de pureza, de desinterés, hay sacrificio. Recordemos que Dios da a su Hijo unigénito para que fuese la cruz del Calvario, una prueba, como dice Romanos 5:8, de un amor total, pleno, por la humanidad, donde tú, hoy y yo estamos manifestando ese amor de Dios, que se expresa en la sumisión, obediencia a través de la palabra, un servicio desinteresado, y como cristianos llamados a cuidar, a compartir y vigilar lo que Dios nos está dando hoy para esta sociedad. También nos habla del gozo, ese gozo que experimentamos en los tiempos de adversidad, de prueba, de tristeza, pero que el gozo no es simplemente un contentamiento, es estar feliz, no. Es esa esencia a través del amor de Dios que nos permite, a pesar de las dificultades, tener la plenitud, la calma de que Dios está obrando en nuestras vidas y nos está permitiendo tener esa templanza, ese contentamiento, y en medio de ello nuestro corazón no se aflige, no se marchita, porque el gozo es una fortaleza que nos permite enfrentar cualquier situación. Por ello hoy llénate de esa sobreabundancia de alegría, amados, que te permitirá entender los planes de Dios. La paz, estamos llamados a vivir bajo ese chalón de Dios en medio del conflicto, de la prueba. Podemos entender que en medio de caos el Señor está obrando. Recuerda que Juan 14:27 nos dice que la paz os dejo, mi paz os doy. Y aquí la palabra nos está hablando de que no se turbe vuestro corazón, aunque haya el miedo, aunque vengan las adversidades. Hay elementos donde va a haber inseguridad. Nuestro actuar moderno nos está llamando a que tenemos que producir, que tenemos que tener riquezas. Sin embargo, hay unas condiciones que son temporales y por eso Filipenses 4:7 dice que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando nosotros somos llamados a vivir bajo el chalón de Dios, entonces entenderemos el mover del Espíritu de Dios. Allí donde tú estás obrando y no te agitas, esperas. La paciencia nos permite tener ese propósito como un Abraham, un Moisés, un José y los muchos hombres probados por Dios en las promesas y en el tiempo de espera. Por eso entendamos hoy que en medio de la paz, en medio del propósito, hay un entendimiento de oportunidades. Esas oportunidades que nos permiten hoy ser personas esforzadas. En Isaías 40:31 se nos habla de que el Señor va a renovar nuestras fuerzas, nos va a levantar como águilas, no nos vamos a cansar. Por eso también nos habla de la benignidad. Este significado importante bíblicamente de ser benignos con los demás, habla de ser misericordiosos, perdonándonos los unos a los otros como el Señor nos perdonó a nosotros, dice Efesios capítulo 4:32. Mis amados, cuando somos amables estamos reflejando el carácter de Cristo, de esta clase de bondad, de esa bondad sacrificial, desinteresada, donde el Señor nos llama a ser el reflejo de Él. Pero hay una bondad, esa bondad que Dios nos habla de su buena actitud, de ese reflejo en nuestras vidas, como dice el Salmo 105, porque Jehová es bueno y su amor es para siempre, su fidelidad permanece por todas las generaciones. Cuando vivimos nuestra vida de una manera bondadosa, estamos reflejando fe. Esa fe que se trata de ser fieles, dignos, de confianza, íntegros.
tratar a las personas con amor, bajo la honestidad. La fidelidad también nos habla de la confianza, el compromiso, ese propósito de ser firmes aún en la dificultad, viviendo en fruto bajo el Espíritu de Dios, sirviendo, sí, como el Señor vino a servir, pero también habla de la mansedumbre. Estamos llamados a tener un corazón íntegro, un corazón que no se endurece, que no es violento, que sabe entender, marcar la diferencia. Cuando Dios obra en nuestras vidas, nos enseña a ser en medio de estos propósitos de carácter, bajo las situaciones, pero también bajo la gracia y la comprensión. Hay una templanza. Pablo resume ese punto sobre los líderes de la ley y por eso hoy nos llama a que tengamos ese autocontrol en medio de los problemas, individualmente bajo un propósito de intimidad. Cuando hoy el Señor nos llama a esa capacidad de entender en el Espíritu las adversidades y no obrar en la carne, entonces estamos llamados a ser hombres que marcan la diferencia. Oramos, Padre, gracias porque hoy nos enseñas a través de esta palabra a tener ese carácter como ahora Gálatas, bajo los principios y pilares que tú nos marcas a través de tu Espíritu, para ser íntegros, para ser hombres plenos, llenos de tu esencia y reflejar lo que tú como Dios eres en nosotros como tus hijos. Te damos toda la gloria, el honor a ti, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amado, sea esa antorcha que se enciende para iluminar el camino de aquellos que están en la oscuridad. Has escuchado la palabra de Dios a través de Maín, donde del interior del que cree en mí saldrán ríos de agua viva que hará alivio a tu espíritu, a mi cuerpo, donde la semilla que fue sembrada en buena tierra y se cuida produjo una cosecha de fruto abundante, el 30, 60 y 100 por uno. Te invito a dar like, tocar la campana, suscribirte a nuestro canal y compartir para que la palabra del Señor llegue al corazón de muchos. Amado Yahweh, continúa bendiciendo vuestras vidas abundantemente y como pueblo de Dios decimos amén, amén y amén.